Queridos estudiantes, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra segunda tutoría para el examen complexivo. Y en esta ocasión nos toca estudiar el pensamiento de Heráclito. Sobre todo, quiero concentrarme en lo que puede ser un par de aspectos importantísimos en su visión de la realidad y que son la contradicción y el cambio. Bien, tienen ustedes un capítulo del el libro de Jonathan Barnes dedicado al análisis y a la crítica del el pensamiento de este autor. Barnes hace uso de la lógica para tratar de simbolizar el pensamiento de Heráclito. Voy a poner aquí en el pizarrón un par de fórmulas. Voy a presentar la opinión que al respecto tiene Barnes sobre la interpretación que se debería hacer del pensamiento de Heráclito y terminaré yo con una opinión personal sobre la incomprensión de la que adolece esta interpretación. De antemano, no quiero desacreditar a Barnes, todo lo contrario, les he presentado que a ustedes para que lean ese texto, puesto que es de primera línea, es excepcional, es utilizar la lógica para tratar de entender la historia de la filosofía de una manera rigurosa, clara, no ambigua, y creo que esa es la mejor manera de hacer filosofía. Está ahí un estándar, un modelo a seguir, que por supuesto es muy valioso. Bien, entonces, nuestro tema es Heráclito. ¿Sí? Y lo vamos a estudiar desde el punto de vista de Barnes. ¿Sí? Jonathan Barnes. Ahora, si no estoy mal, bueno, no tengo aquí mi carpeta, subí al virtual, confírmeme, por favor, también una hojita de fragmentos de Heráclito, una selección de fragmentos, que es esta. Si leyeron, por favor, tienen a su disposición esta hojita. Sí, profe, los opuestos y la contradicción en Heráclito. Perfecto, sí, exactamente. Ya, gracias. Correcto. Entonces, bueno, ustedes tienen ahí una cita en griego, es el fragmento 8, está en la tercera cita de la sección 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar lo que escribió Heráclito, por supuesto, yendo a las fuentes, está en griego, y luego contrastar ese texto original con la interpretación que brinda Barnes y luego evaluar. ¿Lo que dice Barnes es correcto o no? Eso es lo que pretendo hacer en esta hora de tutoría. Bien. A ver, quisiera empezar diciendo que de Heráclito no conservamos su obra entera. Aparentemente escribió un libro que, como sucede en tantos otros casos, se titula Sobre la naturaleza. Lo único que tenemos son alrededor de unos 130 fragmentos de sus escritos, que han sido eh, conservados por varios autores, por varias corrientes, y a partir de ahí tenemos que reconstruir cuál fue su pensamiento. Desde la antigüedad, Heráclito, por su estilo,
que no da explicaciones, sino que se expresa como si fuera aforismos, sin dar explicaciones. Heráclito recibió el apodo de El Oscuro. Ahora, ¿a qué se debe esta oscuridad? A que hay muchos pasajes, si ustedes tienen en esta hojita que les acabo de mostrar, en los que a primera vista, aparentemente, Heráclito se está contradiciendo. Hay varias cosas y quiero concentrarme simplemente en dos de sus grandes ideas que chocan contra la lógica. Y de eso es muy consciente Jonathan Barnes. Y precisamente en base a ello, tiene una evaluación, un modo de juzgar a Heráclito. Entonces, creo que la importancia que reviste el pensamiento de Heráclito para la historia de la filosofía está en función de con qué lógica le vamos a juzgar. Barnes no se plantea así la cuestión, lo hago yo como uno de los defensores de la existencia de lógicas no clásicas, especialmente en una vertiente multivalente y paraconsistente, el gradualismo contradictorial de Lorenzo Peña, posibilidad que no se le ocurre o que no se le pasa por las mientes a Jonathan Barnes. Bueno, lo que acabo de decir debería matizarse por lo que hemos visto en este par de capítulos, el de Parménides y el de Heráclito. Me parece que Jonathan Barnes no conoce la existencia de lógicas alternativas que sean diferentes de la lógica clásica. A ver, entendámonos, Heráclito es aproximadamente del siglo V, la lógica fue inventada recién en el siglo IV por Aristóteles, que con justo derecho se lo denomina el padre de la lógica, el primero en la historia de la filosofía que pudo sistematizar un conjunto de reglas que nos permiten determinar de una manera sistemática, mecánica e intersubjetiva si es que un silogismo es válido o no. Luego tendremos que esperar hasta el siglo XIX para verse plasmada la lógica clásica. Frente a esta lógica clásica que es invento de Frege o reinventada por Bertrand Russell, la lógica de aristotélica se le llama lógica tradicional, que es la que prevaleció desde el siglo III, el siglo IV antes de Cristo, hasta el siglo XIX. Y por supuesto, entonces, durante toda la Edad Media, a tal punto es así que Kant ya en el siglo XVIII se atrevió a decir que la lógica nació completa de la mente de Aristóteles. Si me disculpan ustedes, me parece que en esa afirmación, en ese acerto, Kant peca de ignorante, desconociendo los desarrollos que hicieron, por ejemplo, los estoicos o durante la lógica medieval e incluso renacentista. Bueno,
Quiero ser cauteloso en mis afirmaciones, normalmente lo soy. Sospecho que Jonathan Barnes, dada su erudición y la seriedad, la profundidad de su trabajo, creo que habrá oído de la existencia de lógicas no clásicas. Pero como no es su especialidad, posiblemente considere que esas lógicas son juegos formales que no tienen aplicación en la realidad. Entonces, detrás del uso que hace de la lógica clásica, hay un supuesto de que esa es la única lógica válida para todos los tiempos. Al final del capítulo, ustedes, si es que no lo han hecho todavía, bueno, en realidad ya debieron haberlo hecho y ser conscientes de eso, que Jonathan Barnes hace referencia a otro gran historiador de la filosofía antigua, Guthrie, y da una cita de él en el tomo 2, 246. Estoy hablando de la obra de Guthrie, que es sobre la historia de la filosofía antigua. Y Guthrie, a ver, opina que no nos queda más que juzgar a los antiguos o a otros pensadores que nos precedieron, sino desde nuestros propios estándares de racionalidad. Es decir, Guthrie cree que tenemos que acercarnos al pensamiento de la historia de la filosofía armados con la lógica contemporánea. Ante esa cita textual de Guthrie, Barnes comenta que esa manera de plantear la cuestión no es correcta, porque los estándares de la lógica son eternos. Le guste o no le guste a quien sea. ¿Sí? Entonces, me parece que conscientemente Barnes está asumiendo la suposición de que la lógica que inventó Frege y que la presentó a su modo Bertrand Russell es la única válida, y desde ella tenemos que acercarnos al pensamiento de Heráclito o de cualquier otro autor. No porque sea nuestra lógica, la del siglo XX, la del siglo XXI, sino porque es la lógica, la única que hay. Bien, entonces, me parece que por una parte es correcto que tratemos de formalizar el pensamiento de Heráclito y tratemos de entenderlo desde la lógica. Obviamente esa es la metodología de la filosofía analítica y con eso yo no puedo estar reñido en absoluto. Es todo lo contrario. Van a ver que en esta exposición voy a emplear la notación simbólica y de hecho Barnes es excepcional, simboliza el poema de Parménides. Hay un par de hojas en los que línea por línea hace una prueba de los acertos que hace Parménides, y todo con un rigor y una simbolización lógica. Con la justificación, qué reglas de inferencia utiliza, con qué premisas, excelente. Esa creo que es la manera correcta de acercarnos y de practicar, de hacer un ejercicio de reflexión sobre qué pensaron nuestros antecesores.
Bien, pero lo que yo quiero añadir y quiero que quede claro antes de entrar en el contenido propiamente dicho de esta tutoría es que no hay una sola lógica. O si quieren ustedes, podemos sostener que los varios sistemas de lógica interpretados de un determinado modo pueden estar contenidos e incluidos en un único sistema de lógica omniabarcador. O sea, sin desconocer la existencia de una pluralidad de sistemas lógicos, se puede probar, y eso es lo que hace Lorenzo Peña en su libro Rudimentos de Lógica Matemática, tiene una demostración de que las otras lógicas, por ejemplo, la relevantista, la conexivista, la intuicionista, etcétera, etcétera, son subsistemas de su sistema lógico. AJ, AQ, ADU, el sistema de teoría de conjuntos. Con tal que medie una interpretación particular de los funtores de los sistemas mencionados. Entonces, eso no es una mera afirmación, un prejuicio, sino que tienen ustedes, consulten el libro, una demostración rigurosa, como debe ser, de ese acerto. Que hay una sola lógica, no dos ni tres, una sola. Bien. La lógica clásica es simplemente una parte de una lógica mucho más amplia, más fecunda, más poderosa. Y desde esa lógica mucho más rica, más expresiva, podemos y debemos acercarnos a lo que ha dicho Parménides, Heráclito y el resto de pensadores en la historia de la filosofía. Bien, entonces, con esta aclaración, quisiera exponer sucintamente, con la debida referencia a los fragmentos de Heráclito, qué es lo que piensa Barnes con respecto a lo que pretende decirnos Heráclito. ¿Sí? Bien, entonces, hay básicamente dos tesis que me parecen a mí fundamentales. Dejo de lado como algo relativamente improblemático la cuestión de el logos, el fuego o el alma, la ética, lo que es cosmología, ética, antropología, o incluso tal vez el conocimiento. Me voy a concentrar simplemente en los fragmentos ontológicos que tienen que ver con la contradicción y el movimiento, o la teoría del flujo. A ver, en primer lugar, quiero referirme a lo que Barnes y seguramente otros autores, aquí no me voy a referir, por ejemplo, a Kirk, quien tiene un excelente texto sobre la cosmología de Heráclito, o a Kant, que también, a ver, voy a escribir estos apellidos. Que tiene también otro libro entero dedicado al pensamiento de Heráclito. Bueno, no tengo aquí a la mano, dejé arriba mi resumen, mis notas sobre el segundo autor. Me voy a concentrar en J. Barnes, si Jonathan Barnes. Pero en muchísimos puntos, estos autores, por rechazar la contradicción, una lógica, si quieren ustedes, dialéctica, en última instancia se privan de entender correctamente lo que
quiso decir Heráclito y lo que dice literalmente. ¿Sí? Bien, Jonathan Barnes, y seguramente detrás de él un conjunto de otros intérpretes, creen que Heráclito afirmó la unidad de los opuestos. ¿Sí? Unidad de los opuestos. Voy a abreviar así. Bien. ¿En qué consiste esta tesis? Bueno, en primer lugar, a ver, Heráclito afirma mucho más que la unidad. Él afirma la identidad de los opuestos, que es diferente. ¿Sí? Entonces, voy a poner arriba, ¿sí? Identidad de los opuestos. Y ya les voy a leer algunos de los pasajes. No voy a indicar todos, ustedes tienen ahí recopilados en esa hojita. ¿Cómo se expresa Heráclito? Y Barnes dice, dudo que Heráclito abrace esa tesis. Entonces, quisiera hacerles notar a ustedes que aquí hay una grandísima diferencia entre lo que dice Heráclito. Él está hablando de identidad y cómo interpreta Barnes esas afirmaciones, esos acertos, como simplemente unidad. ¿Sí? Bien. A ver, veamos. Jonathan Barnes menciona por lo menos el fragmento 88. ¿Sí? Dice, lo mismo, Heráclito dice, lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. ¿Ya? Entonces, veamos cómo simbolizamos eso. ¿Sí? Verán, aquí Heráclito se está refiriendo a contrarios. Vida y muerte, velar y dormir, es decir, el estado de somnolencia, o más bien estado de estar dormido y estar despierto. La juventud y la vejez. Esos son opuestos contrarios, según la terminología aristotélica. Y dice que son lo mismo. ¿Cómo entender lo mismo? En el sentido de idénticos, ¿sí? Pero como una ley general, una generalización, ¿sí? A ver, entonces, simbolizamos, ¿sí? Para todo phi es tal que f es idéntico a lo contrario de f. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son, fíjense, aquí, al momento de simbolizar el fragmento 88, estamos utilizando el cuantificador universal aplicado a las propiedades. Y aquí phi prima es lo contrario de phi.
¿sí? Los contrarios idénticos. Contrarios idénticos. Bien, entonces, por favor, quisiera que quede claro dos cosas. Al momento de simbolizar el fragmento 8, esto es nuestro punto de partida, ¿sí? Lo mismo es vida y muerte, juventud y vejez. Lo mismo es. Barnes simboliza correctamente ese fragmento de nuestro autor utilizando la identidad entre opuestos, entre contrarios, ¿sí? Sin embargo, no le llama a esta tesis la identidad de los opuestos, sino la unidad. Y eso, por supuesto, lo hace deliberadamente, conscientemente. Ahora, ¿por qué no utiliza Barnes la identidad? Él dice explícitamente, a ver, disculpen, no les puedo dar el número de página en español, puesto que yo leí este capítulo en el original inglés, pero bueno, esta tesis en el texto, en el capítulo que tienen ustedes, lleva el número de 3. Ustedes pueden ver el comentario que hace Barnes con respecto a esta tesis denominada unidad de los opuestos. Dice, no puedo realmente creer que Heráclito suscriba, es decir, acepte, se adhiera a esto, a pesar de que dice que lo mismo es. Fíjense, les menciono otro par de fragmentos que yo recuerde, no son mencionados por Barnes. Podría ser, pero obviamente los conoce, ¿sí? El fragmento 60 dice, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Nuevamente, eso es identidad estricta. El fragmento... a ver. El fragmento 62 dice, lo mortal es inmortal y lo inmortal, mortal. Bueno, ahí no habla de identidad, pero está diciendo que el uno es del otro, ¿sí? Bueno, entonces, el fragmento 60 podría ser otro fundamento de esta afirmación. Bien, y bueno, ya. Ok, ahora, qué problema hay en admitir esto? ¿Sí? A ver, Barnes cree que en esta tesis hay una falacia de equivocación. Es lo que piensa Barnes. Ya, ¿en qué sentido le tomamos equivocación? En el sentido de ambigüedad. ¿Sí? Algo equívoco eh, significa como una misma palabra que tiene sentidos diferentes. ¿Sí? A ver, pensemos en
A ver. Bien, pensemos bueno, por favor, quisiera que se entienda de manera clarísima qué significa eh, cuando una expresión es equívoca. Una expresión es equívoca cuando se puede entender de dos maneras diferentes. O si quieren ustedes, cuando presenta ambigüedad y por lo tanto significa dos cosas distintas. Entonces ahí hay un equívoco. A ver, por ejemplo, les puedo mencionar la palabra cola. Cola puede significar una bebida, una soda, puede significar el rabo de un animal, puede significar la fila que uno hace, por ejemplo, frente a una ventanilla, puede ser del banco, puede ser de una boletería para entrar a un evento, o cola también podría significar el rabo de un cometa, ¿ya? O de una cometa. ¿Qué más? Cola significa el pegamento que utiliza el carpintero. Entonces, fíjense cómo la misma palabra está expresando significados que no tienen que ver nada el uno con el otro. ¿Ya? Una soda no es un pegamento, tampoco es una serie, una cadena de personas, una tras de otra. ¿Sí? Ni tampoco es ese conjunto de partículas que están detrás de un cometa. En fin, entonces no hay nada en común entre esos varios significados de cola. Bien, ahí hay un equívoco. Entonces, Barnes cree que Heráclito, al afirmar en el fragmento 88 y en el 60, está cometiendo una falacia. Es decir, pasa de un significado al otro de la misma palabra. ¿Cuál es la palabra equívoca? Uno. Lo contrario de equívoco es unívoco. ¿Sí? Cuando una palabra es unívoca, significa una sola cosa. Pero según Barnes, Heráclito está jugando con los varios sentidos de la palabra uno. Por una parte, uno significa que los opuestos forman una continuidad y por otra parte, la unidad se interpreta como identidad y pasa de lo uno a lo otro. Pero eso, según Barnes, sería una falacia, el pasar del un sentido al otro. Esto no habría cómo hacer. ¿Sí? A ver, pensemos, por ejemplo, en cuando dice día y noche son lo mismo, o juventud y vejez. Vida y muerte es lo mismo. ¿Cómo entender eso? Entonces, creo que todos comprendemos lo de continuidad. Lo contrario de continuidad es la ruptura, la división, el corte, el divorcio, si quieren ustedes, el abismo que haya entre los opuestos, ¿sí? Es decir, día-noche, ¿sí? ¿En qué relación están estos opuestos? En lugar de que haya entre ellos una zanja, un corte,
y que esa sería la visión dualista. Podría ser una visión parmenidia antidialéctica, ¿sí? Habría una continuidad, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, ¿qué es el atardecer? ¿Sí? Cuando el sol se oculta bajo el horizonte, ¿sí? Imaginémonos, el sol es un disco, bueno, es una esfera, pero en dos dimensiones vemos como si fuera un círculo, y que pensemos en el mar o en una montaña, que primero el arco inferior del sol se oculta tras las montañas, tras el mar, y va descendiendo poco a poco. Va a llegar un momento en el que el 50% del sol está oculto, luego el 60, 70, 90%, y hasta que todo el disco solar está bajo el horizonte. Pero ese proceso de lo que aparentemente es el movimiento del sol transcurre durante unos minutos, podríamos decir, no sé, 40, 50 minutos, y una vez que ya el sol, la parte del arco superior está bajo el horizonte, todavía vemos luz. Digamos, es, por ejemplo, 6:45. Está oscuro, pero no totalmente. Luego, el sol continuará, lo que vemos es que el sol continúa bajando, hay mayor oscurecimiento, ahí hay una continuidad, ¿sí? Una continuidad. En vez de haber como si dijéramos, lo que no ocurre, como lo que pasa con el interruptor de un foco. Ahí simplemente hay dos estados. Bueno, yo sé que hay unos moduladores que en vez de tener el switch de prendido apagado, hay una perilla para modular, ¿sí? Y entonces ahí podemos nosotros ajustar mayor o menor claridad. Pero si tenemos el switch que solamente tiene dos opciones, o está prendido o apagado, eso no sucede. Ahí hay división, ahí hay corte, pero eso no sucede con el sol. No es que de un rato al otro, de un instante al otro, pasamos del día a la noche. Hay continuidad, ¿sí? Y supuestamente Heráclito, a partir de esa continuidad, o si quieren, unidad, llegaría a decir identidad, ¿sí? Pero ilegítimamente, según Barnes. Y eso mismo sucede con vida y muerte, o juventud y vejez. Una persona joven se convierte en adulta, ¿a qué edad? Mm, mm, No nos refiramos a lo que diga la ley. En unos países será 18 años. Y por ejemplo, si es que antes del 2008, un joven de 16 años no podía votar porque no era persona adulta. ¿Cuándo era adulta? Cuando cumplía 18 años. La víspera de su cumpleaños, de su 18º cumpleaños, no era adulta. Llega a las 11 de la noche, 59 minutos, todavía no es adulta, pero al minuto siguiente ya. Ahí hay un corte. Ahí no hay continuidad. ¿Sí? ¿Por qué que el reloj, el segundero avance un segundo, 11 de la noche, 59 minutos, 59 segundos, todavía es joven? Pasa un segundo y se convierte en adulto. Eso es convencional. ¿Puede estar en la ley? No hay problema, pero en la realidad el paso de joven a adulto no es así, sino que es gradual, paulatino, poco a poco. Y lo mismo de joven, perdón, de adulto a viejo. ¿Cuándo el adulto se convierte en viejo? ¿A los 60, 65, 70, 80, 90? ¿A qué edad? No podemos hacer un corte. Entonces, creo que todos estarán de acuerdo con que hay ahí continuidad,
esa continuidad, de alguna manera, o si quieren ustedes, en alguna medida, es su unidad, y esa unidad, podemos de ahí pasar a decir que es identidad. Barnes dice que ahí hay una falacia, ¿sí? Y por lo tanto no puede aceptar que los idénticos, perdón, los opuestos sean idénticos. Piensen ustedes ahora en un moribundo. Una persona el día lunes está extremadamente enferma, digamos desahuciada, y cada vez sus signos vitales van empeorando. Para el día viernes muere. Pero igual, eso no es, hay ahí 5 días de transición y cada vez empeora más y más hasta que colapsa. Nuevamente las mismas consideraciones, ¿sí? Bien. Entonces, aquí tenemos nosotros una primera interpretación que da Barnes con respecto a Heráclito. Barnes hace bien en expresar esto de acá, lo que está dentro del alcance de la cuantificación, ¿sí? Pero quizás utilizar el cuantificador universal puede ser que sea demasiado fuerte. Quizás podríamos decir, por lo menos para alguna propiedad, ¿sí? Esa propiedad es idéntica a su opuesta. Bueno, el mérito de Barnes está en utilizar la lógica cuantificacional para expresar una tesis de Heráclito, ¿sí? Eso está muy bien. Ahora, la razón que da Barnes para oponerse a que Heráclito realmente haya abrazado esa tesis es que va contra el principio de no contradicción y que por lo tanto es necesariamente falso y por lo tanto absurdo, ¿sí? Entonces, contra el principio de no contradicción y por lo tanto necesariamente falso y de ahí absurdo. Bien, yo quisiera simplemente hacerles notar a ustedes cuál es el fundamento que le impide a Barnes aceptar que Heráclito haya mantenido esta tesis, por lo menos para una propiedad. ¿Sí? Él está interpretando que Heráclito está generalizando y sucede eso con cualquier par de opuestos. ¿Sí? Puede ser que Heráclito en verdad haya generalizado. ¿Sí? Yo estoy proponiendo una versión más débil, pero igualmente desde el punto de vista de la lógica clásica, desde la que se ubica Barnes, igualmente falsa y absurda. Pero eso, a ver, Barnes dice que esta tesis viola el principio de no contradicción. ¿Cuál es el principio de no contradicción? Aquel que me dice que toda contradicción es falsa, ¿sí? O sea, no sucede que P y no P. A ver, si nosotros manejamos una lógica gradualista, multivalente y contradictorial para consistente,
Entonces podemos hacer una diferencia entre negación fuerte y negación débil. A ver, quisiera a propósito mostrarles, leerles una traducción y permítanme, voy a subir arriba a traer un texto. Disculpen por esta pausa imprevista. Quería mostrarles este pequeño texto titulado Los presocráticos. Forma de una, es un volumen de una colección Antropos. Y aquí tenemos nosotros un estudio introductorio de nuestro ex colega de la carrera, el doctor Francisco Olmedo. ¿Sí? Y ven ahí el Francisco Olmedo. Bien, este es un texto editado aquí en Ecuador por Libresa. A ver, la colección estaba editada por Joaquín Hernández Alvarado. Él es un filósofo que está en Guayaquil. A ver, aparentemente esto es del año 92, ¿sí? Del año 92. Bien, entonces tenemos aquí la traducción del poema de Parménides y mi interés en traerles este texto es para leerles a ver, la línea, puede ser la línea 11 del fragmento, a ver, aparentemente es el 2, a ver, perdón, no, del fragmento 7. Del fragmento 7, la línea aproximadamente 11, y que es la versión parmenidia del principio de tercero excluido. Y aquí sí está bien traducida, a diferencia de la traducción de Barnes. No sé, permítanme si es que está aquí el nombre, el crédito de quién es el que ha hecho esta traducción. Bueno, no puedo a primera vista encontrar eso, posiblemente está en otro lugar, pero fíjense la traducción. Dice, por tanto, o ha de existir absolutamente o no ser del todo. ¿Sí? Es decir, no ser en absoluto. Sería una mejor traducción. Aquí, esa es la traducción correcta del original, o una traducción más apropiada que la que nos presenta, aquella que nos presenta Barnes. ¿Sí? De una edición que no es sino, bueno, ya voy al final bueno, cuando ya termine la tutoría me voy a preocupar por tratar de descubrir si es que hay el traductor de esa línea que les acabo de leer. Bueno, a ver, avancemos. Él decía que solo en una lógica no clásica o en una lógica multivalente que admita grados de verdad y por lo tanto grados de falsedad y consecuentemente grados de negación, podemos diferenciar entre negación débil y negación total. Esto es una contradicción, P y no P, afirmar y negar lo mismo. Y lo que se dice acá es que toda contradicción es totalmente falsa. Eso es como piensa Aristóteles y Parménides, y también Barnes. Pero se puede cuestionar que este principio sea correcto. Podemos nosotros aceptar que toda contradicción, P y no P, es falsa, simplemente falsa. Pero eso no significa que sea totalmente falsa. ¿Sí? Una cosa es la falsedad y otra cosa la falsedad total. ¿Sí? Bien.
no se da esa identidad entre dos negaciones. Una cosa es el no simplillano, no natural, y otra cosa es el no en absoluto, la supernegación. Bueno, entonces, desde una lógica paraconsistente, no se puede aceptar que una contradicción sea absurda, ¿sí? Y por lo tanto podríamos nosotros tomar al pie de la letra las contradicciones o incluso, más que contradicción, la identidad de los opuestos. Hay un pasaje, es el número 8, que dice, a ver, y aparentemente no es mencionado por Barnes, no puedo asegurar. Posiblemente hay alguna referencia a ese fragmento 8 que dice to antixum sinferum. ¿Sí? El original está en esta hojita, aquí está entre corchetes la expresión griega. ¿Cómo entender eso? Podríamos decir lo opuesto coincide o lo que es opuesto se reconcilia. Creo que tenemos aquí en este fragmento 8 la primera formulación en la historia de la filosofía, y por lo menos en Occidente, de la conciliación de los opuestos o la coincidencia de los opuestos. ¿Sí? La coincidencia de los opuestos. ¿Sí? Fragmento 8. ¿Sí? Bien. A ver. Es fácil recordarse los números. El uno es 8, el otro 88. ¿Sí? Bien, y para terminar, ya ir cerrando esta tutoría, quiero referirme a lo que correctamente afirma Barnes, un mundo de contradicciones, un mundo contradictorio. ¿Sí? Como segunda tesis, ¿sí? Entonces, mundo contradictorio. ¿Cómo se simboliza esto? Que para todo X existe por lo menos una propiedad phi, tal que X es phi y X es phi prima. ¿Sí? Recuerden, phi prima es el contrario. El contrario. ¿Sí? Entonces, toda entidad, todo individuo, todo particular, es tal que, con respecto a él, hay por lo menos una propiedad, una cualidad, tal que ese individuo a la vez posee esa propiedad y también su opuesta. Eso como ley general para toda entidad, la que sea. ¿Sí? Bien, es decir, los opuestos están coinstanciados en el mismo individuo, en cualquier individuo. ¿Sí? Bien, por tanto, todo es contradictorio. Bien, ahora, eh, por, por esta misma razón de que esto es contradictorio, se supone que un opuesto no es del otro, lo frío no es caliente, lo húmedo no está seco, lo alto no es bajo, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, el afirmar que un objeto posee dos propiedades opuestas es afirmar una contradicción, y eso es, por lo tanto, viola la lógica, es, por lo tanto, totalmente, necesariamente falso, y terminamos en que eso es absurdo, un sinsentido, una mera habladuría, un juego de palabras. ¿Sí? Nuevamente, el pasaje que nos permitiría llegar a esto sería, a ver, por ejemplo, el número 10, fragmento 10. Dice, las cosas en conjunto son todo y no todo.
idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. Lo uno nace del todo y del uno nacen todas las cosas. Bueno, entonces fíjense, aquí habla de idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. Además que a ver, en el fragmento 88, en la segunda parte que me parece que no les leí, dice, está hablando, lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Y a continuación añade Heráclito, bueno, aquí según Barnes hay la conjunción pues, que es explicativa o causal. Yo debería revisar el original griego, no lo he hecho. Posiblemente está, no creo que se invente Barnes, y esa es la interpretación usual. ¿Por qué se dan por qué se afirma esta identidad de los opuestos? Porque aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. Es decir, el día se vuelve noche, lo caliente se vuelve frío, lo frío se vuelve caliente, lo joven se vuelve viejo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Es decir, detrás de la contradicción estaría el cambio, la teoría del flujo. ¿Sí? A ver, entonces estamos, eso era en el fragmento 88 y a ver, fíjense en el fragmento 49A, que no comenta Barnes, puede ser que lo mencione, supongo que lo hace. Dice, en Heráclito en el 49A dice, en nuestra esencia fluyente, ¿sí? La esencia que cambia, somos y no somos. Descendemos y no descendemos al mismo río. Ahí hay una contradicción. ¿Sí? Bien. Entonces, la contradicción tendría su origen en el flujo. Esa es la interpretación. ¿Sí? Puesto que para Heráclito las cosas son como el río, que cada vez tiene aguas diferentes, el río es y no es sí mismo. Si nosotros vemos las olas que se forman con el agua al chocar contra las piedras, entonces hay un alto y bajo, sub y baja, y eso da una distinta forma al río, y por lo tanto es un río cambiante. Ese fluir sucedería con todas las cosas, nada es inmóvil, y ahí habría la contradicción, el río es y no es. Cuando metemos el primer pie dentro del agua, tenemos un río. Cuando metemos el segundo pie, ya han pasado las aguas, es otro río. Y ustedes saben que hay un discípulo de Heráclito que dijo que ni siquiera podríamos sumergirnos o ingresar al mismo río, ni siquiera una sola vez, no ya dos, sino ni siquiera una. Por esto que les digo que al meter un pie tenemos un río, al meter el otro pie tenemos otro. Y si somos nosotros más puntillistas, un río es aquel en el que introducimos solamente la punta de los dedos, es otro cuando metemos ya toda la planta del pie, todo el talón, y otro el que está cuando el agua nos llega al tobillo y otro al de la rodilla. O sea, ni siquiera como dijo, no recuerdo exactamente cuál es ese famoso discípulo de Heráclito que llevó la teoría del flujo a sus extremos. ¿Sí? Aquí supuestamente estaría la fuente de la contradicción. ¿Sí?
El movimiento conduce a la contradicción. ¿Sí? A ver, ¿y qué opinión tiene Barnes de fragmentos de este tipo? Como por ejemplo, a ver, el fragmento 10. ¿Sí? Entre otros, ¿sí? Es uno entre varios. Que aquí hay una falacia de eliminación de la cualificación. ¿Sí? Es decir, ¿en qué consiste esta falacia? En lo siguiente, que X es phi en T1, X es phi prima en T2, y de ahí concluimos, por lo tanto, borramos, cercenamos esta relativización a un determinado momento del tiempo y nos quedamos con que X es phi y phi prima. Punto. Phi prima, ¿sí? Sin mención de estos complementos temporales. ¿Sí? Por decir, por ejemplo, a ver, en Cuenca no llueve de mañana, en Cuenca llueve tarde, y por lo tanto en Cuenca llueve y no llueve. ¿Sí? Eso sería una falacia, puesto que no se está haciendo una afirmación absoluta de que este individuo tiene esta propiedad y punto, y que este individuo tiene la propiedad opuesta así de modo absoluto, sino relativo a un determinado momento. ¿Sí? Ahora, Barnes incluso hace bien en citar el fragmento 91. ¿Sí? Y precisamente es el que dice de que descendemos y no descendemos. A ver, permítanme leerles. A ver, dice, no es posible ingresar dos veces en el mismo río. ¿Sí? Según Heráclito. Es cita textual, estoy leyéndoles del fragmento 21, que ha sido conservado por Plutarco. A ver, dice, ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por la vivacidad y rapidez de su cambio, se esparce y de nuevo se recoge. Esparce y recoge. ¿Sí? Antes bien, ni de nuevo ni sucesivamente. Es decir, no es que una cosa tras otra, es decir, en tiempo 1 y tiempo 2, sino que al mismo tiempo se compone y se disuelve, y viene y se va. Es decir, diverge y converge al mismo tiempo. Eso está en el fragmento 91. ¿Sí? Entonces, bueno, para no alargar más la tutoría, no les voy a decir cómo Barnes se zafa de esta afirmación del fragmento 91. Aquí no está diciendo en tiempo 1 y tiempo 2. En verdad, sí hace mención a una sucesión, a que hay una secuencia de por lo menos dos momentos en el tiempo, el uno anterior, el otro posterior, y se opone a eso. Rechaza y afirma simultáneamente. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, sucede F y no F.
Bien. ¿Qué puede decir ante eso Barnes? Va a repetir lo mismo. ¿Sí? La lógica con la cual tenemos que juzgar a Heráclito, que no es una simple particularidad de nosotros, gente del siglo XX, sino que es una lógica universal, eterna, inmutable. No podemos sino reinterpretar lo que dijo Heráclito y no tomarle al pie de la letra. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que está claro cuál es mi crítica que he hecho a esta interpretación antidialéctica del pensamiento de Heráclito. Se quiere desdialectizar a un pensador dialéctico, eso por culpa de la lógica clásica, por no tener una visión suficientemente apropiada de cuál es una lógica apropiada para captar la realidad y el pensamiento de ciertos autores. Bien, espero que les haya sido de bastante utilidad esta presentación y nos veremos en una próxima ocasión.